Segunda de Corintios 11:2. Vamos a ponernos en pie para leer el texto y orar al Señor. La santa palabra de Dios dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. La semana pasada comenzamos con una serie de estudios que espero en el Señor me permita seguir compartiendo entre ustedes respecto a la unión perfecta, a la realidad del desposorio del alma con Cristo. Y hace una semana meditamos, a manera de introducción, en el triple matrimonio del que se nos habla en las Sagradas Escrituras. Decíamos que hay un matrimonio personal, teológicamente refiriéndonos a la unión hipostática, el hecho de que el eterno Logos, el eterno Verbo, el eterno Hijo de Dios se haya encarnado para habitar entre nosotros, es la base, el fundamento de la realidad de que hoy en día usted y yo como cristianos podamos reconocer y entender que por gracia hemos sido unidos a Cristo. Meditábamos la forma en la que el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 2, la novia, la amada, expresaba acerca de ese anhelo, de ese deseo que sentía por causa del amor de su amado. Oh, si él me besare con los besos de su boca. Y decíamos que ese clamor obedece al anhelo que existía en la iglesia del antiguo pacto, para que finalmente se consumara lo que hoy meditábamos en el sermón, de manera que pudieran contemplar la realidad de la esperanza que había sido prometida en la persona del Mesías. Oh, si él me besara con los besos de su boca. Y en la encarnación ese beso se hizo una realidad. La naturaleza divina uniéndose a la naturaleza humana con el propósito de poder proveer salvación para indignos pecadores como usted y como yo. Con el propósito de reconciliarnos con nuestro Dios a pesar de lo que somos nosotros a causa de nuestras muchas transgresiones e iniquidades. El primer matrimonio entonces, decíamos, es el matrimonio personal. La persona de Cristo, uniéndose, siendo Él verdadero Dios, a la humanidad, tomando sobre sí verdadera humanidad. Y esta es la base para que ahora podamos meditar en el segundo matrimonio, el matrimonio espiritual. O como teológicamente se le llama, la unión mística. Este es el desposorio del que habla el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer. Cuando Pablo está exhortando a los creyentes de la iglesia en Corinto a causa de su carnalidad, a causa de todo lo que ellos estaban haciendo contrario a la palabra del Señor, Él los está confrontando a través de estas cartas y Él simplemente les dice en el versículo número 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Corintios, vosotros habéis sido unidos a Cristo como vuestro marido. Y mi propósito es seguir trabajando en sus corazones para presentarlos como una virgen pura a su Señor. Y decíamos que las Escrituras hablan acerca de esta realidad, amados hermanos. La unión con Cristo es la doctrina que corre de principio a fin por las Sagradas Escrituras y que nos permite entender cómo es que podemos ser salvos. Reflexionábamos acerca de esto y cómo es que la Biblia dice que fuimos escogidos en unión con Cristo. Desde antes de la fundación del mundo no fuimos escogidos aparte de Cristo, pero en Cristo. Y hemos sido salvados no aparte de Cristo, pero en Cristo.
Y seremos resucitados no aparte de Cristo, pero en Cristo. Oh, amados hermanos, esta preciosa doctrina es necesario que la meditemos una y otra vez. Usted y yo, si verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, ahora somos uno en Cristo. Hemos sido unidos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo y por medio de la fe. Esta es la unión mística o el matrimonio personal. Y esta unión, este segundo matrimonio, da paso al tercer matrimonio. Que decíamos que el autor del cual estoy tomando mucho de este contenido, Edward Pierce, lo llamaba el matrimonio celestial o la unión gloriosa. ¿Y cuándo será consumado ese precioso matrimonio, amados hermanos? Cuando Cristo lleve a su plenitud todas las cosas. Cuando se lleven a cabo esas gloriosas y preciosas bodas del Cordero. Cuando finalmente usted y yo seamos presentados de una manera perfecta ante la presencia de nuestro Señor. Cuando podamos estar allí y no haya más pecado en nosotros, seamos completamente limpiados de toda iniquidad, de toda inmundicia en nosotros, finalmente podremos contemplar cara a cara el rostro de nuestro Salvador, aquel Redentor, aquel que se dio a sí mismo por causa de nuestros pecados. Finalmente podremos estar ahí ante su preciosa, gloriosa, maravillosa, majestuosa presencia. Yo, amados hermanos, ahí ya no habrá más estorbo para adorarle como Él es digno de ser adorado. Aquí y ahora aún luchamos, aún tenemos estorbos, aún hay obstáculos para que nosotros seamos capaces de rendirle la clase de adoración que Él es digno de recibir. Pero en aquel entonces ya no habrá más estorbo. Ese matrimonio se llevará llevado a la plena consumación. Pero habíamos dicho que nos vamos a enfocar a través de estos estudios en el segundo matrimonio. La realidad de nuestra unión mística con Cristo. ¿Y qué es esta unión? ¿Qué es este desposorio del que habla el apóstol Pablo? En la carta a los Efesios, él reconoce que esto es un misterio. Efesios capítulo 5, en el contexto del sometimiento al que somos llamados los cristianos, comienza a abordar diferentes instituciones del día a día y una de ellas es el matrimonio. Pablo exhorta a los esposos, a las esposas casadas, sujétense a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. A los maridos exhorta, amen a sus esposas. Y da una serie de instrucciones. Pero en realidad lo que el apóstol Pablo está haciendo no es simplemente dar una lección acerca de piedad en el hogar. Pablo, el apóstol, está hablando de cosas más profundas. Grande es este misterio, dice en el versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una unión, dice el apóstol Pablo, hay un desposorio, hay un matrimonio. Y esto es un gran misterio, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio, amados hermanos, es algo que se encontraba oculto, que permaneció velado, pero que ahora nos ha sido revelado, nos ha sido mostrado, pero que al mismo tiempo no se puede entender simplemente por el uso de la razón natural, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este gran misterio ha sido revelado ahora en el nuevo pacto, hermanos. En la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él trajo a cumplimiento ese el primer matrimonio, uniéndose a la naturaleza humana, siendo verdadero Dios, es entonces que todas estas cosas comenzaron a ser reveladas y hoy el apóstol Pablo, por medio de su palabra, de la palabra, nos dice, esto, creyentes, es para que ustedes puedan entender y contemplar un poco más de las grandes bendiciones que en Cristo Jesús poseen. ¿Y cómo podríamos definir de una manera más propia esta unión mística, hermanos? La definición que da el puritano Edward Pierce es la siguiente. Es esa unión o relación espiritual que hay entre Cristo y los creyentes. Es decir, entre la persona de Cristo y la persona de los creyentes, que surge de su morada en ellos por medio de su Espíritu y la relación que ellos tienen con Él por medio de la fe. Esta es nuestra unión mística, amados hermanos.
La realidad de que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, está en medio de nosotros y es quien opera esta unidad, esta unión, este vínculo que nos acerca y nos hace uno con Cristo. Y que nosotros creemos, aceptamos, reconocemos, recibimos por la fe. No una fe ciega, pero una fe informada por las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy, la Biblia nos recuerda, le recuerda a usted, amado hermano, y me recuerda a mí, que nosotros somos uno en Cristo. Usted es la amada del Cordero. Usted es la esposa del Cordero. Usted ha sido unido en matrimonio con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el Rey de toda la gloria, con el Creador del cosmos. Esa es la realidad espiritual que nosotros vivimos si estamos en Cristo. ¿Lo cree, amado hermano? Yo lo creo, hermano, porque lo dice aquí, en la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este desposorio espiritual? ¿En qué consiste esta unión mística, amados hermanos? Eso es lo que estaré desarrollando en las próximas 5 mensajes. Hay 5 aspectos que pudiéramos mencionar para entender la naturaleza de este desposorio. El primero de ellos es el que nos vamos a ver el día de hoy, en el que nos enfocaremos. Este desposorio consiste en una entrega mutua. En segundo lugar, este desposorio consiste en una unión íntima. En tercer lugar, este desposorio consiste en una comunión plena y constante. En cuarto lugar, este desposorio consiste en un afecto entrañable y ferviente. Y en quinto lugar, consiste en una complacencia reposada sin fin. Esta es la naturaleza de este desposorio espiritual que existe entre nosotros los creyentes y nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos el día de hoy este primer aspecto, la entrega mutua. Y para ello pensemos a la manera en la que lo hace el apóstol Pablo. ¿En qué es el matrimonio, hermanos? Horizontalmente hablando, entre nosotros. ¿Cómo es que se da esta entrega en un matrimonio? Aquí hay varios matrimonios entre nosotros, hermanos. Y lo cierto es que el matrimonio consiste en una entrega, hermanos. Esa es la realidad. La palabra entregar literalmente significa poner algo en las manos o en el poder de otra persona. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, el hombre está poniendo en sus manos su propia vida, se está poniendo a sí mismo en manos de su esposa y la esposa está poniéndose a sí misma en manos de su esposo. Hay una entrega entre ambas partes, amados hermanos. Ahora, entre paréntesis, hermanos, yo espero que estas lecciones no solamente nos lleven a valorar, a apreciar, a crecer en nuestro entendimiento de lo que somos en Cristo y tenemos en Cristo, pero que el Espíritu del Señor quiera complacerse en ir redarguyendo en el corazón de todos y cada uno de nosotros, aquellos que nos encontramos en una unidad de matrimonio, respecto al pecado que pudiéramos estar practicando, respecto a las cosas que estemos haciendo contrarias al principio del matrimonio como tal. Quiera el Señor trabajar al mismo tiempo en nuestros corazones en ese sentido. No voy a estar haciendo aplicaciones al respecto, pero confío en que el Señor irá redarguyendo paulatinamente en la medida en que vemos el desposorio perfecto representado en Cristo, a fin de que seamos también exhortados en cuanto a nuestra relación aquí en la tierra con nuestra esposa o esposo, hermanos. El matrimonio entonces consiste en una entrega, un darse mutua y amorosamente el uno al otro. El depositarse por completo, el entregarse a sí mismo. El esposo se da a sí mismo a su mujer y la esposa se da a sí misma a su marido. En un mutuo consentimiento, en un mutuo acuerdo, en un acto voluntario. Tanto el uno como el otro están dispuestos a entregarse de esa manera. Está dispuesto a poner su vida en manos de su esposa, poner su vida en manos de su esposo. ¿Es esto una realidad de su matrimonio, amado hermano? ¿Se ha entregado usted verdaderamente a su esposa? ¿Se ha entregado usted verdaderamente a su esposo? Ahora, quiero que veamos un pasaje de las Escrituras acerca de un matrimonio muy particular. Vayan a Oseas.
capítulo 3. Versículo 3. El texto dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Quizá la mayoría aquí conoce el contexto de estas palabras, quizá algunos no. Déjeme nada más recordar un poco de qué está pasando en este texto. Es Oseas quien está hablando aquí y está hablando a su esposa. Una esposa que le fue infiel, una esposa que fue una adúltera, que tras haberse unido en matrimonio con Oseas, comenzó a fornicar, casi desde el principio del matrimonio, porque en el capítulo número 1 se nos dice que cuando se casaron le dio a luz un hijo, un varón en primera instancia. Pero en segundo lugar, después le dio a luz una hija. Solo que el texto en Oseas, cuando lo leemos con cuidado, si nosotros vemos cuando da a luz al primer hijo, dice en el capítulo número 1, versículo 4, y le dijo Jehová, desde el 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Este fue el primer hijo que tuvieron, fue fruto de esa unión, de ese matrimonio. Pero interesantemente, en el versículo número 6, se nos dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ya no dice, y le dio a luz una hija, por lo que probablemente esta hija ya no fue fruto del matrimonio entre Oseas y Gomer, sino fruto del adulterio en el que ella se encontraba ya desde el principio de su matrimonio. Posteriormente da a luz a otro hijo y de hecho el nombre que el Señor le manda a Oseas a ponerle a ese pequeño nos revela la realidad de que ese pequeño tampoco era hijo de Oseas. Pues el significado de ese nombre es, no es mi pueblo, lo a mí. Esta mujer entonces paulatinamente se fue deslizando más y más y más, quebrantando ese vínculo, ese pacto que existía entre Oseas y ella, adulterando, al punto de que ella abandona por completo a Oseas y rompe su pacto. Y sin embargo, Oseas permaneció constantemente en fidelidad. Oseas continuó proveyendo para las necesidades de su amada, aun cuando ésta se encontraba ya con sus amantes. Oseas continuó ocupándose de todo cuanto ella necesitaba en medio de todo este tiempo, hermanos. Hasta que esta mujer llegó a terminar tan bajo que comenzó a ser vendida como una esclava. Sus amantes le dieron la espalda, la abandonaron. Y Oseas, en el capítulo número 3, va a donde su esposa, donde ella está siendo subastada en un sentido, está siendo vendida, ofrecida al mejor postor. Y aún este hombre, este marido, está dispuesto a ofrecer la cantidad que se le exige para volver a comprarla. Y en el versículo 3 que acabamos de leer, él le dice, tú serás mía y yo haré lo mismo contigo. Él está hablando de una entrega, hermanos. Yo me voy a entregar a ti, tú te vas a entregar a mí. Esa es la realidad de lo que ocurre y debería acontecer en todo matrimonio. El varón está dispuesto a entregarse por completo a su esposa y la esposa está dispuesta a entregarse a su esposo. Y el rol en este caso del varón es procurar amar a esa mujer. Esto es lo que hizo Oseas, amados hermanos. Él simplemente amó a su mujer de una manera en la que no podemos comprender quizá muchos de nosotros, pero lo cierto es que la amó. No solamente se entregó a ella, pero lo hizo para amarla. Ese es el propósito, hermanos. Si usted se ha entregado a su mujer, es con el propósito de amarla por sobre todas las cosas. No solo eso,
sino que se entregó a sí mismo para protegerla y en este caso aún para salvarla de la miserable condición en la que ella se encontraba. Eso es lo que significa la entrega, hermanos. No solamente un darse a sí mismo, pero estar dispuesto a darse con el propósito de amar, proteger y salvar a aquella a quien tomas en pacto por tu esposa. Y no solo eso, pero Oseas tomó a Gomer para hacerla feliz en él y con él. Eso es lo que significa entregarse, hermanos. La pregunta es si nosotros, por ejemplo, estamos entregándonos de esa manera. Amado hermano, ¿está usted procurando hacer feliz a su esposa, amando a su esposa, procurando la protección de su esposa, proveyendo para las necesidades de su esposa? Y amada hermana, ¿está usted amando a su esposo, procurando el poder suplir las necesidades de su esposo, haciendo feliz a su esposo? Eso es lo que implica la entrega en un matrimonio, amados hermanos. Ahora, con esto en nuestras mentes, pensemos en la manera en la que el perfecto esposo se ha entregado a su amada esposa, hermanos. Con esta analogía en nuestras mentes, hermanos, meditemos un poco lo que significa que usted y yo hemos sido desposados con Cristo Jesús. Lo que significa que usted y yo hemos sido unidos con Cristo. Nuestro desposorio consiste en una entrega, hermanos. Cristo se ha entregado a nosotros. Lo que implica que Él se ha entregado para amarle. Iglesia, ¿eres consciente de esa realidad? Que Jesucristo, el Rey de Gloria, el eterno Hijo de Dios, el Logos encarnado, vino a este mundo para entregarse a ti con el propósito de amarte. Ahora, a diferencia del amor que nosotros los hombres aquí y ahora podemos prodigar a nuestras esposas, esta clase de amor, el amor de Cristo es uno perfecto. Hermanos, ustedes y yo, la realidad es que nunca somos capaces de amar perfectamente a nuestras mujeres. Somos llamados a procurar amarlas, pero a menudo habrá pecado, habrá deficiencias en la clase de amor que deberemos de prodigarles. A menudo será bañado de orgullo, de egocentrismo. En ocasiones nos costará trabajo amarlas. Y lo mismo para las esposas, pero pensemos en el amor de Cristo, el esposo perfecto. Su amor, hermanos, no es como nuestro amor. En Él se cumple, no tenía este texto aquí, pero vamos a 1 Corintios. Capítulo 13. En Él se cumple el amor perfecto, amados hermanos. Versículo número 4 del capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la clase de amor que Cristo Jesús prodiga para con su amada iglesia. El amor perfecto, el amor que no busca lo suyo, sino que siempre busca el provecho y el beneficio de su amada. La clase de amor que todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. El amor que nunca deja de ser, dice el versículo número 8. Cristo se ha entregado a su amada y con ello ha manifestado su amor. Ahora, al igual que Oseas, Cristo no solamente se ha entregado a su amada para amarla, sino para protegerla y salvarla. Hermanos, que Cristo sea nuestro esposo, que Cristo nos haya desposado consigo mismo, significa que Él nos protege y nos salva. Hace un rato hablaba con una hermana que me expresaba dolor en su corazón por causa de haberse apartado un poco del Señor. La respuesta por la que ella y cualquiera de nosotros podemos decir que aún seguimos aquí es porque tenemos un amado que se ha entregado a nosotros y no solo nos ama, sino que nos protege y nos salva. Un amado que persevera constantemente, que es constante
en su entrega a nosotros mismos. Un amado que no solamente nos protege y nos salva, pero que nos hace feliz en Él y con Él, amados hermanos. Y esto implica que en esa entrega Él nos ha concedido también todo cuanto le pertenece a Él. Todas sus riquezas serán plena y eternamente nuestras por su entrega para con nosotros, amados hermanos. Cristo Jesús, todas las riquezas en gloria que le han sido concedidas en virtud de su oficio mediador, ahora las ha concedido para con aquella a quien se ha entregado, hermanos. Qué glorioso es la entrega de Cristo, amados hermanos. El perfecto marido, el perfecto esposo. Ahora, quiero que pensemos todavía un poco más allá y profundicemos reflexionando en lo que implica que Cristo se ha entregado a nosotros como un esposo. El que Cristo se haya entregado a nosotros implica que Él se ha entregado a sí mismo a nosotros. ¿Y quién es nuestro amado esposo, amados hermanos? Si queremos entender lo que Él nos ha concedido en nuestra unión, en nuestro vínculo con Él, hemos de reflexionar un poco en quién es Él. Y en primera instancia Él dijo ser la vida, hermanos. El perfecto esposo, al entregarse a sí mismo, nos ha dado vida y vida eterna. Hermanos, sé que quizá algunos de entre nosotros, me gustaría decir que todos, pero me temo que no sea así. Sin embargo, sé que algunos de entre nosotros estaría dispuesto a dar su vida por su esposa. Algunos de entre nosotros estaría dispuesto a pelear por su amada. Pero la realidad es que es todo lo que podemos hacer, dar nuestra vida por ella. No podemos hacer absolutamente nada más. Pero Cristo, el esposo perfecto, no solamente dio su vida, pero nos ha dado vida. Él mismo nos ha concedido vida y vida eterna. De manera que, como dice un autor, cuando los creyentes mueren, en realidad lo que hacen es acudir a su esposo. ¿Y quién, se pregunta, no estaría dispuesto a cruzar el abismo de la muerte para encontrarse con su amado Cristo? Por eso Pablo decía esto en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oh, amados hermanos, iglesia, en tu esposo perfecto tienes vida. Y no solamente vida, pero paz. Él es el príncipe de paz. Nuestro amado es llamado el príncipe de paz. Y si Él se ha entregado a mí, entonces Él es capaz de darme paz. Podremos vivir en un mundo cruel que nos aborrece, pero si Cristo se entregó a sí mismo, nos ha concedido una paz que va más allá de todo nuestro entendimiento, amados hermanos. Una paz que en un sentido ni los ángeles son capaces de gozar, porque Cristo no se entregó por los ángeles, pero se entregó por causa de su amada, por causa de nosotros. Es por nosotros, su amada iglesia, que Él se entregó. Y ahora podemos gozar de verdadera paz en el Señor. En tercer lugar, el que Cristo se haya entregado por nosotros significa que nos ha dado gracia. Gracia. El creyente, dice un autor, no puede asirse de Cristo sino con mano temblorosa. Hay un espíritu de debilidad en él, pero oh cristiano débil, he aquí un fuerte consuelo. Tienes una unión matrimonial con Cristo. Tú eres la esposa de Cristo. ¿No te soportará Él como el vaso más frágil? Pensemos en esto por un momento, amados hermanos. Lo cierto es que a menudo hay pecado en los matrimonios. No podemos ocultar esa realidad. Es que crezcamos en nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras y busquemos aplicar día tras día las verdades en nuestros propios hogares, en nuestras propias relaciones. A menudo habrá pecado. Y a menudo habrá diferencias, peleas, contiendas entre nosotros. Pero con Cristo no es así, hermanos. Él es capaz de soportar a el vaso más frágil.
Las flaquezas de esta su iglesia, Él las soporta. Él las tolera. ¿Se divorciará un esposo de su esposa porque ella es frágil y enfermiza? Quizá en el mundo sí, pero no con el esposo perfecto, hermanos. No con Cristo. Todo lo contrario. En este caso, el más excelente de los esposos, ante las fragilidades y debilidades de su amada, se comporta aún con más ternura con ella. Y es que, amados hermanos, Cristo aborrece el divorcio, pero Él se compadece de la debilidad. Cuando la esposa es débil y está a punto de desfallecer, Cristo más bien pone su mano izquierda bajo su cabeza, como dice Cantares 2:6, y este es el consuelo de la esposa cuando ésta flaquea. El esposo perfecto, es capaz de infundirnos fuerza en todo momento, amados hermanos. Este es nuestro amado. Esta es la clase de entrega que Él ha hecho por causa nuestra, amados hermanos. Si usted se considera usted mismo débil, bueno, recuerde que Cristo, el perfecto esposo, se ha entregado para usted. Y en medio de su debilidad puede encontrar fortaleza en el perfecto esposo, hermanos. ¿No debería ser así en nuestros matrimonios, hermanos? Que cuando su mujer se encuentra flaqueando, usted esté ahí listo y dispuesto para fortalecerla. Oh, amados hermanos, pero cuántas veces más que fortalecer a nuestras amadas esposas, más bien sumamos a las diferentes angustias y aflicciones que hay en sus corazones. Pero en Cristo no es así, hermanos. Cristo nos concede gracia sobre gracia una y otra vez. Y déjeme mencionar una última cosa respecto al perfecto esposo. Si Cristo se ha entregado a su amada, Él nos ha concedido de su propia justicia, hermanos. Al entregarse por completo a nosotros, Él nos ha concedido su perfecta justicia. Y esto es importante, amados hermanos, el día de hoy. Porque cuán a menudo la ley nos acusa. Cuán a menudo la ley acusa a los creyentes. La voz de la ley proclama, aquí hay una gran cantidad de deudas que pagar. Y demanda que cada una de estas sean cubiertas. ¿Qué hemos de hacer ante tal demanda? Amados hermanos, cristiano, reconoce tu deuda, pero entrégala por completo a tu esposo, Cristo. Es una máxima de la ley que de la demanda, dice un comentarista, que la demanda no debe ir contra la esposa mientras viva el esposo. Por lo tanto, dile a Satanás cuando éste te acuse, es cierto que la deuda es mía, pero ve a donde mi esposo, Cristo, pues Él la pagará. Oh, amados hermanos, cuando luchas en contra del pecado, cuando tu conciencia te está acusando constantemente, puedes asirte de esta realidad. Tu amado se ha entregado por causa tuya, y si se ha entregado a ti, su justicia perfecta te pertenece. Cada vez que venga Satanás y pretenda acusarte y decirte, hay una deuda que tienes que pagar, has pecado, eres un pecador, ciertamente tú solo puedes decir, es verdad, tengo una gran deuda, soy un miserable pecador, pero he aquí mi amado esposo. Ve a donde Él, que Él se encargará de cubrir tal deuda. ¿No es consolador esto, amados hermanos? Por fe, nosotros entregamos la deuda a nuestro esposo. Los creyentes no estamos en un estado de viudez, sino de matrimonio. Satanás nunca iría a Cristo, pues él sabe que la justicia está satisfecha y que todo ha sido perfectamente pagado. Este es el triunfo del creyente. Mientras que reconocemos que somos culpables en nosotros mismos, al mismo tiempo confesamos que somos dignos en Cristo. Cristo, el perfecto esposo, se ha entregado por nosotros, hermanos. Mientras que reconocemos entonces que somos inmundos en nosotros mismos, al mismo tiempo confesamos que somos justos en virtud de nuestra unión con aquel que es nuestra cabeza. Una vez más, hermano, estás luchando. Hay dudas que atormentan tu corazón. Estás flaqueando en tu peregrinar. Te estás viendo a ti mismo y entiendes tu indignidad. Contempla tu unión con Cristo. Date cuenta que Él se ha entregado por ti y al hacerlo te ha entregado su perfecta justicia.
No tienes que luchar más, amado hermano, en ese sentido. Descansa en esa realidad. Descansa en esa certeza. Tu amado esposo ha pagado. En Él hay virtud. En Él hay lo suficiente. No hay deuda por causa de sus riquezas, amado hermano. Pero ahora podríamos continuar hablando de más y más cosas que tenemos en Cristo, más y más de las bendiciones que tenemos en virtud de su entrega para con nosotros. Pero déjeme llevar esto a su conclusión para poder participar de la cena. Pensando ahora en nuestra entrega. Decíamos desde el principio que este desposorio, esta unión mística con nuestro Señor Jesucristo consiste no en la entrega de Cristo para con nosotros, sino en una entrega ¿qué? Mutua. No solamente Cristo se ha entregado por nosotros, pero nosotros nos hemos entregado a Cristo. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? ¿En qué consiste la entrega del alma del creyente a Cristo? Bueno, en primera instancia, he de decir que es algo distinto en un sentido a la forma en la que Cristo se ha entregado a nosotros. Porque nosotros solamente le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice primera de Juan 4:19. Nos hemos entregado, pero en virtud de una respuesta que ofrecemos a la entrega que Cristo Jesús ha hecho. Nosotros no pretendíamos entregarnos a Cristo, no buscábamos ni siquiera a Cristo. Esa es la realidad, amado hermano. ¿Recuerda usted en dónde se encontraba quizás hace 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años? ¿En dónde se encontraba usted en un 1 de enero de hace algunos años, hermano? ¿Estaba usted acaso buscando a Cristo? ¿O estaba como un servidor, simplemente revolcándose en los deleites de este mundo? Lejos de la presencia del Señor, aborreciendo al Dios que nos ha creado, que nos ha formado, escupiendo al rostro de aquel que nos formó a su imagen y a su semejanza. Lo cierto es que ni uno de nosotros le buscábamos, pero Cristo nos buscó. Y ahora usted y yo le amamos porque Él nos amó primero. Y nos entregamos a Él en virtud del hecho de que Él se ha entregado a nosotros. Ahora la pregunta que puede surgir naturalmente aquí es, ¿y qué? ¿Qué puedo yo darle al Señor? ¿Qué podemos usted y yo darle al Señor? ¿Hay algo digno en nosotros para entregarle? Lo cierto es que no hay nada digno en nosotros mismos, hermanos. Nosotros bien podemos identificarnos con la mujer de Moisés. ¿Recuerda usted ese texto? Cuando comenzaron a murmurar de Moisés, Aarón y su hermana, por causa de la mujer cusita que él había tomado por esposa. Una mujer cusita era una mujer obscura, de piel muy, muy obscura. Estaban despreciando a la esposa de Moisés, hermanos, por causa de su apariencia. Eso somos nosotros, hermanos. No somos dignos en lo absoluto, no tenemos absolutamente nada digno en nosotros mismos. Sin embargo, el hecho de haber sido unidos a Él nos concede la mayor de las dignidades, amado hermano. Eso es lo que nos concede a nosotros un valor sin igual. Usted y yo no valemos nada en nosotros mismos. Hemos pecado. Somos gusanos, como dicen las Sagradas Escrituras, en nuestra propia naturaleza caída. Somos despreciables, somos viles. Hermanos, pero en Cristo Jesús, nuestro perfecto esposo, en virtud de haber sido unidos a Él, hay una alta dignidad que tenemos que reconocer. Y no estoy hablando de esas vanas y falsas teologías modernas que tratan de hacernos creer que somos campeones en nosotros mismos, que somos reyes y reinas dispuestos para que todo mundo haga nuestra voluntad. No, amados hermanos, pero estamos hablando de la verdadera dignidad que las Sagradas Escrituras nos confieren en virtud de ser uno con aquel que es digno, Cristo Jesús. Y en virtud de ello, amados hermanos, tenemos mucho que entregar al Señor. Tenemos mucho que entregar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, Thomas Watson dice, a una mujer le preguntaron qué dote le había traído a su marido. Pensemos en eso un momento. ¿Qué puedo yo ofrecer al Señor? No tengo absolutamente nada. El aire que respiro es concedido por el Señor. La vida misma le pertenece a Dios. ¿Qué podemos entregar por dote a nuestro amado, hermanos?
Ella respondió que no tenía dote, pero prometió mantenerse casta. He ahí nosotros, hermanos. Quizá usted y yo podamos decir, no tengo dote. Somos conscientes de nuestra indignidad, de nuestra miseria. No tenemos absolutamente nada que ofrecer al Señor. Oh, pero amado, a cambio de esa dote de que no tengo en lo absoluto, prometo mantenerme casto o casta. Prometo buscar vivir en la santidad. Aunque no podamos llevar a Cristo ninguna dote, Él espera de nosotros entonces que nos mantengamos puros, no ensuciando los pechos de nuestra virginidad con pecados infames y escandalosos. Amado hermano, amada iglesia, si tienes algo que entregar a Cristo, entrega tu propia castidad, entrega tu propia santidad, consérvate puro para gloria y alabanza de aquel que es digno. Esa es la clase de entrega que somos llamados a rendir a nuestro Señor, amados hermanos. Buscando vivir conforme al llamado que hemos recibido. ¿Eres tú esposa de Cristo? Vive como la esposa de Cristo. Atavíate, adórnate en esta relación matrimonial como la esposa verdaderamente de Cristo. En Cantares 5:7 se dice que la amada usaba un manto, un velo. Usa un velo, amada hermana, amado hermano, usemos un velo. Y no estoy hablando del velo físico, estoy hablando del velo de la humildad. Vistámonos de humildad día tras día, presentándonos ante el mundo aprobados y ante la presencia de nuestro Señor, caminando en absoluta dependencia de Dios, reconociendo y entendiendo que separados de Él no hay nada absolutamente que podamos hacer. Vístete de humildad, amado hermano. Algunos autores dicen que el origen de la caída en el Edén fue el orgullo. De manera que la obra de Cristo, operándose en el corazón de los creyentes, es eliminar ese orgullo y regresarnos al estado de humildad. Vistámonos de humildad, hermanos. Reconociendo nuestra miserable condición fuera de Cristo. No teniendo un concepto mayor de nosotros mismos del que deberíamos. Atavíate para tu amado, amado hermano. Vístete de joyas como la novia de Cantares en el capítulo 1, versículo número 10. ¿Qué son esas joyas? Dice un autor, son las gracias que por su brillo se comparan a hileras de perlas y cadenas de oro. Y estas joyas preciosas son las que distinguen a la esposa de Cristo de aquellas que le son extrañas. ¿De qué podríamos hablar, amados hermanos? Bueno, vayan a Gálatas rápidamente y de manera breve. Capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales son las joyas preciosas que deberían de adornar a la novia de Cristo. El fruto del Espíritu Santo mostrándose, manifestándose constantemente a través de nuestras vidas. Esa clase de amor que testifica a los incrédulos de la realidad de la transformación de nuestros corazones. Un amor como el de Cristo, como el que leíamos en 1 Corintios 13. Un gozo, una paz, una paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas son joyas dignas de aquella que es la amada del Cordero, hermanos. Atavíate y de esta manera entrégate a tu amado esposo. Comportémonos entonces como corresponde a la esposa de Cristo, viviendo en santidad. Dice otro autor, no corresponde a la esposa de Cristo comportarse como una ramera. Un pecho semidesnudo y una lengua licenciosa no son propios de una mujer santa. La esposa de Cristo debe resplandecer en la pureza del Evangelio a fin de mantener el amor de su amado esposo. Vistámonos, amados hermanos, de santidad. Procuremos la pureza, procuremos la castidad. Esa es la entrega que Cristo demanda de nosotros. Y vivamos en este mundo, entregándonos por completo a nuestro amado. Entrega tus fuerzas al Señor, amado hermano. Desgasta tu vida en el Señor. Veíamos la vida de la piadosa Ana en el
capítulo 2 de Lucas en la mañana. Seamos recordados a través de ella la clase de entrega que somos llamados a manifestar a nuestro Señor. Más de 100 años y aún vivía sirviendo al Señor, entregándose al Señor. Con oraciones, con ayunos, predicando y proclamando a Cristo. Entrega tus fuerzas, amado hermano. Tú que estás en la flor de la juventud, entrega tus fuerzas a tu amado. Entrégate para Él, vive para Él. Amado hermano, que quizá estás en el ocaso de tu vida, sigue entregándote a Cristo hasta que Él te llame a su presencia. No hay nada más digno de hacer en este lado de la eternidad. Allá en la gloria no habrá quien predicarle la palabra del Señor. Allá en la gloria no habrá buenas obras para hacer. Es aquí y ahora donde debemos entregarnos a nuestra amada, sirviendo a nuestro amado, al perfecto esposo. Entrega tus fuerzas, iglesia, como corresponde a la amada del Cordero. Entrega tu tiempo. Entrega tus talentos. Entrégalo todo a Cristo. Porque, hermanos, Él es digno. Él te compró a precio de sangre, hermano. Él sigue intercediendo por ti todo el día, todos los días. No hay momento en el que no interceda por causa de tus pecados. Él sigue soportando tus flaquezas, tus debilidades. Él sigue instruyendo tu alma. Él sigue obrando en tu vida. Él sigue prodigándote su amor a pesar de tus muchas infidelidades. Él es digno de que esta su iglesia se entregue por completo. Entreguémonos pues a el amado de nuestras almas, considerando todas estas cosas el día de hoy, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.